Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema. El día de hoy hablando acerca del tiempo en que estamos en esta tierra, hablando acerca de nuestro peregrinaje en esta tierra. Y hemos hablado la semana pasada acerca de crecer hacia la madurez en la forma en que hablamos. Hoy hablaremos de crecer en la madurez en nuestra manera de pensar. Nuestro texto base está en 1 Corintios 13:11. Pero antes de iniciar con nuestro tema propiamente, vamos a tener nuestra palabra de oración. Vamos a orar. Padre bendito, te pido que estés con nosotros el día de hoy, Padre, que nos proponemos a estudiar tu palabra, que seas tú el que hables a nuestro corazón, seas tú a través de tu Espíritu, Padre, que nos apliques la palabra, Padre, a nuestra vida, que nos hagas ver aquellas áreas débiles en nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, aquellas áreas en que necesitamos levantar muros que defiendan, Padre, al ataque del enemigo. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Padre, para que podamos asumirla y vivirla, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, que tú estés con ellos, tú cuides su salud y estés guardando sus vidas, Padre. Te pido por los que nos gobiernan, Padre, para que tú les des sabiduría y ellos puedan tomar decisiones sabias en todo momento, Padre. Te pido por aquellos que están encargados en el área de la salud a nivel mundial, Padre, a nivel de cada país, tú estés con ellos, tú les des sabiduría para que ellos puedan tomar buenas decisiones y puedan llegar finalmente a la forma de curar y detener esta pandemia. Padre, te pido que estés con cada una de nuestras iglesias, con cada uno de nuestros hermanos, tú los ayudes y los bendigas grandemente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a retomar entonces nuestro tema acerca del peregrinaje en esta vida, y como mencionaba al inicio, vamos a hablar el día de hoy acerca de nuestro crecimiento hacia la madurez. La semana pasada hablábamos creciendo en la madurez en la forma en que hablamos, y el día de hoy hablaremos acerca de crecer en la madurez en nuestra manera de pensar. El texto clave o la cita básica es en 1 Corintios 13:11. Voy a darle lectura, usted puede acompañarme con su vista. Dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y hemos dicho que todos los que hemos venido a los pies de Cristo, venimos y nacimos a una nueva vida. Y entonces el apóstol Pablo toma la figura de un niño, de un recién nacido, de un infante, para aplicarlo a la vida del creyente. Todos venimos a los pies de Cristo siendo niños espiritualmente. Lo incorrecto es quedarse en esa etapa de niños. Es necesario entonces que nosotros vayamos creciendo hacia la edad adulta espiritual. Necesitamos crecer en lo espiritual. Y hay ciertas áreas que debemos ir trabajando en nuestra vida. La forma en que hablamos, decíamos la semana pasada, necesitamos trabajar en nuestra forma de hablar de tal forma que nuestra habla edifique a los oyentes. Debemos trabajar en nuestra forma de hablar de tal forma que reflejemos el conocimiento de la palabra de Dios, espiritualidad. Necesitamos implementar en nuestra forma de hablar también aquellas alabanzas y también ser sobrios en que si hablamos para el Señor y para la edificación del oyente. No caer en aquellos juegos que han caído algunas iglesias en la antigüedad y también en la actualidad, que creen que por hablar lenguas o fingiendo hablar lenguas tendrían un grado mayor de espiritualidad. El día de hoy hablaremos acerca de la forma en que pensamos. Y la proposición o aquello que les quiero proponer el día de hoy es que nuestro crecimiento espiritual se vea en nuestra manera de pensar. Es necesario que nosotros reflejemos con nuestro pensamiento, no solamente en cómo hablamos, sino también en la forma en que pensamos, reflejemos madurez espiritual. La frase interrogativa el día de hoy: ¿hemos dejado de pensar como niños? Lamentablemente a veces podemos pasar años en la vida cristiana, pero seguir pensando de una forma infantil. Yo me recuerdo cuando mis gemelos estaban pequeños. Dios nos dio el privilegio de tener gemelos. Y ese es un gran privilegio porque experimentas cosas en la crianza que no experimentarías
cuando solamente tienes un niño. Y pues mi esposa y yo planeamos algunas estrategias para poder educar a los hijos. Una de ellas, cuando llegaba el cumpleaños, a la hora de comprarle un regalo a los niños, era necesario buscar el mismo juguete. Razonábamos nosotros, pensábamos, si compramos el mismo juguete, pues no se pelearán los niños entre ellos. Si nosotros le damos el mismo juguete, pues verán que es lo mismo y nadie se sentirá mayor que el otro o más querido que el otro. Pero la triste realidad es que aunque regalábamos los mismos juguetes, seguían peleándose entre ellos por esos mismos juguetes. Y algo sorprendente que todos los que hemos sido padres hemos descubierto, que los niños suelen entretenerse más con aquella caja de menor valor donde vino el juguete que con el juguete mismo. Así que cuando eran niños, nuestros gemelos, vimos muchas etapas, pleitos entre ellos, celos entre ellos mismos, peleaban por cualquier cosa. Y esa etapa de la infancia toma precisamente Pablo el ejemplo de unos niños y dice, esto pasa entre los creyentes porque su forma de pensar sigue siendo como un niño. Y vamos a ver que en esta iglesia de Corinto seguían teniendo una mentalidad de niños, seguían teniendo algunos pecados y seguían teniendo algunas prácticas erróneas porque aún seguían pensando como niños. En primer lugar, en la iglesia de Corinto había divisiones. Ya mencionábamos algo de eso la semana pasada. Había ciertos problemas, ciertas divisiones entre ellos por causa de una mentalidad infantil. Vamos a ir al capítulo 1. Estamos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 11 al 13. Usted acompáñeme con su vista, voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Había una fricción entre ellos, algunos problemas. ¿Por qué? Porque cada grupo tenía su predicador preferido, porque algunos veían en Pedro aquella piedra sobre la que se edificaría la iglesia, porque veían en Pablo un erudito en cuanto a la doctrina, y así había pleito entre ellos. Pero ¿esto acaso no es una forma infantil de pensar? ¿Acaso cuando en una iglesia hay divisiones por cuestión de líderes, de quién es el preferido, acaso no estamos mostrando nosotros que somos infantiles en nuestra manera de pensar? Por eso hay una exhortación de parte de Pablo, ahí mismo en el capítulo 1, unos versos antes, en el verso 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es necesario que la iglesia de Cristo tenga una sola mente. Cuando nosotros vamos creciendo en una iglesia local, podemos alcanzar juntos la madurez de tal forma que cada uno tenga la misma mentalidad. En cuanto al problema que se estaba enfrentando aquí, Pablo sigue hablando acerca de las divisiones y dice Pablo, lo bueno que yo no bauticé a nadie. Así nadie puede decir que fue bautizado por mí. Si acaso bauticé a uno o dos, pero no vine yo a bautizar, sino vine a predicar el nombre de Cristo. ¿Cuál era la mentalidad apropiada ante estas divisiones que se estaban dando? Bueno, Pablo decía, ¿acaso Apolos murió por ustedes? ¿Acaso yo fui crucificado? ¿Acaso derramamos la sangre cada predicador por causa de ustedes? No, el único que murió por nosotros es Cristo, y entonces el que debe ser preeminente, el que debe ser de mayor importancia, el centro del culto debe ser Cristo mismo. Así que cada predicador debe apuntar hacia Cristo, tener la actitud, la mentalidad
que tuvo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Jesús resalte. Cada creyente debe tener también una mentalidad enfocada a Cristo y no al predicador. A veces decimos, este es muy bueno y este es muy malo. Y reflexionamos en base a preferencias personales. Por ejemplo, hay quien le gusta las predicaciones con muchas ilustraciones. Y aquellos predicadores que suelen usar muchas ilustraciones cómicas, pues suelen ser los que más venden, son los más atractivos para cierto sector de los creyentes. Hay quienes nos gustan más aquellos que nos aportan datos históricos, datos de significados y usos de palabras, y eso es lo atractivo para nosotros, y nos gusta escuchar una predicación que va despiezando las partes y las va analizando. Y así cada uno tendrá algunas preferencias, pero tenemos que entender que todo lo que se predica es para nuestra edificación. Algunos otros vienen y escuchan la palabra de Dios y ven en el predicador alguien que les está provocando o le está agrediendo desde el púlpito, alguien que conoce algún aspecto de su vida y que desde el púlpito los está señalando. Y cuando venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra, nuestra mentalidad debe ser: habla, Señor, que tu siervo oye. Nosotros debemos venir con la mentalidad no de juzgar quién es el mejor, sino tener la mentalidad: ¿qué es lo que Dios quiere decirme hoy? Tampoco debo pensar que la predicación es para mi vecino, mi pariente, mi amigo o mi enemigo. Debo yo escuchar la predicación y debo tener una mentalidad de buscar qué es lo que van a decir hoy, que se puede apropiar a mi vida con el propósito de que yo sea mejor. Los niños no suelen pensar así. A los niños, cuando se les suele instruir, muchas veces suelen tomar esa instrucción como una agresión a su persona y se ponen a llorar. A algunos niños no les gusta que les llamen la atención. ¿Por qué? Porque quieren obstinadamente seguir haciendo lo que a ellos bien les parece. El pueblo cristiano no debe ser así. Debemos crecer hacia la madurez, dejar de pensar como niños. Había otro problema en la iglesia de Corintios. En la iglesia de los Corintios había quienes deseaban lo que no les pertenecía. Había un problema de inmoralidad, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 5. Podemos ir a nuestras Biblias, primera de los Corintios, capítulo 5. Voy a darle lectura, usted puede acompañarme con su vista. Dice el primer verso: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y había un caso de inmoralidad tremenda en la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo exhorta y les indica que deben tomar ciertas medidas con este caso. Pero hoy nos vamos a centrar acerca de este mal pensamiento de este individuo que había tomado a la mujer de su padre. Éxodo 20, verso 17 nos da una instrucción clara al respecto. Dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En primer lugar, este personaje que estaba cometiendo tal aberración tenía que entender que una mentalidad cristiana nos lleva a respetar lo que no es nuestro. En esa misma iglesia habían ciertas personas que practicaron el robar. Si nosotros regresamos a Corintios, 1 Corintios 6:10, da una lista de algunos pecados que hubieron entre esas personas. Dice: ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Algunos de ustedes fueron ladrones. Este joven que había tomado a la mujer de su padre estaba tomando lo que no le pertenecía. Un niño vive pensando así. Un niño toma lo que quiere porque se cree merecedor de esto. Un niño se cree con tal libertad de agarrar lo que quiera y disfrutar de eso sin pensar si tiene un costo o es de alguien. ¿Por qué? Porque el pensamiento del niño, como aún está en formación, un niño es egoísta.
Un niño simplemente está pensando en satisfacer su deseo momentáneo. Un niño, debido a su inmadurez, no piensa en los efectos que podrá traer a su vida las decisiones que toma. Cuando nosotros estamos nuevos en la fe, muchas veces tomamos decisiones, tal vez no tan aberrantes como este caso que plantea Corintios, pero sí tomamos decisiones inapropiadas y tomamos y deseamos cosas que no son nuestras. Una persona que antes de ser creyente tenía el mal hábito de robar, o la mala práctica o el pecado de robar, tendrá que considerar que eso que estaba haciendo es pecado. Y curiosamente, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de pecado, usa una palabra griega que nos da a entender que el arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento aparece como metanoia, cambio de pensamiento. Así que el arrepentirse nos invita a cambiar de forma de pensar. Y muchas cosas que antes hacíamos, que ante los ojos de los hombres es común, por ejemplo, vamos al súper y nos tomamos una fruta y la vamos comiendo mientras hacemos las compras, y a veces no la solemos pagar. El mundo puede decir, pues eso es tan normal, y total, una fruta no le va a dañar a un supermercado que tiene mucho ingreso. Pero esa mentalidad debe ser cambiada. ¿Por qué? Porque cuando nos arrepentimos debió haber habido un cambio de pensamiento, metanoia. Debemos cambiar la forma de pensar. No podemos seguir pensando como niños tomando lo que no es nuestro. De igual forma, tal vez no alcancemos a apropiarnos de esto, pero simplemente dice el Señor Jesucristo, cuando ya lo deseaste, ya eres culpable. Y entonces a veces vivimos insatisfechos porque en nuestra mentalidad errónea vivimos codiciando lo que no es nuestro. Nuestra mentalidad no regenerada, que no ha alcanzado madurez, sigue terco, obstinado en obtener aquellas cosas que no nos pertenecen. El niño debe cambiar con el tiempo. Si tiene una buena educación, un niño aprenderá que cuando va a visitar una casa ajena no debe tocar nada que no sea de él. Un niño lo vamos educando para que cuando vayamos al supermercado no tome nada y se lo meta en la bolsa, y le enseñamos eso no es apropiado. Cuando nosotros cristianos venimos a los pies de Cristo, necesitamos ir aprendiendo que no debemos tocar nada que no nos pertenece. Debemos aprender a tener un pensamiento que no esté ambicionando lo que no es nuestro, que no esté codiciando aquellas cosas que no nos pertenecen. Así que la mentalidad tiene que ir cambiando. Al menos hay dos pecados que se daban en los corintios por tener una forma de pensar errónea. Algunos tenían candidatos, como ya vimos al inicio, teniendo algunos como mejores, otros como secundarios. Como hemos visto ahorita, algunos tomaban las cosas que no eran de ellos porque tenían una mentalidad errónea, que ellos podían seguir viviendo en el pecado y no pasaba nada, podían tomar lo que quisieran porque ellos eran merecedores de hacer lo que bien les parecía. Dos mentalidades incorrectas. Vamos a ver una tercera mentalidad. En la iglesia de Corintio tenían un pensamiento erróneo en cuanto a los que sirven a Dios. Capítulo 9, en 1 Corintios, versos 13 al 14. Le invito a que ustedes en casa lo puedan ir leyendo detenidamente, del verso 3 al 14 del capítulo 9. Voy a mencionar nada más una parte. Dice de la siguiente manera, verso 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Había, al menos si usted
lee detenidamente del verso 3 al 14 del capítulo 9 de 1 Corintios, puede encontrar 3 errores en la forma de pensar de estos hermanos hacia aquellos que servían. El primero, algunos pensaban que los que sirven a Dios no deben tener necesidades carnales tales como la bebida y la comida. Y ellos pensaban, recuerden que en la iglesia del primer siglo, algunos movimientos gnósticos se habían infiltrado en las iglesias, y los gnósticos habían dos formas de pensar. Algunos pensaban en vivir en excesos. Vamos a comer, beber en exceso, vamos a tomar a la mujer de nuestro prójimo, vamos a robar, vamos a hacer lo que sea. Total, el cuerpo siempre va a ser malo, el espíritu es bueno, pero como el cuerpo es malo, pues hay que darle lo que el cuerpo quiera. El otro grupo de gnósticos pensaba todo lo contrario. Decía, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Pero como el cuerpo es malo, hay que torturar el cuerpo con tal de que el cuerpo vaya menguando y el espíritu se vaya fortaleciendo. Al parecer, este segundo grupo se había infiltrado en la iglesia. Algunos pensaban, de aquellos que servían, que los que sirven a Dios no deben tener esos deseos o necesidades materiales como es la alimentación y la bebida. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber?, dice Pablo. Ellos decían, si son espirituales, entonces deben castigar el cuerpo, limitando su alimentación, limitándose en bebida, y de esa forma honrar a Dios y a la iglesia. Mentalidad errónea. Otra mentalidad errónea que tenían al respecto, otros decían que debían ser solteros para que puedan moverse de un lugar a otro y no tener que viajar con familia, que esto podría ser un estorbo en la obra del Señor. Entonces algunos hermanos decían, no, es que los que sirven al Señor no debían estar casados. Y ese era un error. ¿Por qué? Porque Pablo mismo estableció que los que sirven deben ser maridos de una sola mujer. Deben ser personas que tengan a su familia en sujeción. ¿Cómo poder enseñar acerca de la familia y acerca de los hijos si nosotros no hemos experimentado tener una mujer, una esposa o tener una familia? Era necesario también que ese varón que sirve en la casa de Dios tenga a esa ayuda idónea a su lado. El matrimonio es algo importante a la hora de servir en la casa de Dios. Hay un tercer punto o pensamiento erróneo en cuanto a los que sirven, que tenían los hermanos en Corintios. Otros decían que los que sirven al Señor lo deberían hacer con sus propios ingresos. El servir en la obra debe ser gratuito. No debieran recibir alguna remuneración por servir al Señor. Por eso Pablo señala y dice, ¿quién es soldado a su propia expensa? ¿Quién solventa su propia guerra? Nadie. Todo soldado está sujeto a un poder mayor, a un país, un estado, el cual solventa los gastos de guerra. Nadie que va a sembrar está sembrando sin esperar nunca comer del fruto. O el que está cuidando las vaquitas, pues se toma un vaso de leche. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo. Así cada uno de los que sirven en la casa del Señor también debiera recibir una remuneración. El apóstol Pablo habla mucho al respecto, pero por ejemplo dice en el verso 6 que leímos, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Que deberían ser unos holgazanes que no trabajen? No. El servir en la casa de Dios es un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere disciplina, requiere que uno sea constante en el trabajo y invierte tiempo, invierte salud, invierte vida en el servicio, y es justo entonces que también estos que sirven vivan del Evangelio. Por eso más adelante lo dicen, que se dedica al Evangelio, que viva del Evangelio. Estos eran pensamientos erróneos que tenían los hermanos de Corintios en cuanto a los que servían en la casa de Dios. Ahora ese pensamiento erróneo es un pensamiento de niño, porque un niño es egoísta, un niño es egocéntrico, un niño solamente está pensando en sus necesidades. Entonces un niño espiritual suele estar demandando solamente algo en beneficio para él, pero nunca está pensando y preocupándose por la situación del otro. Un niño espiritual es egoísta
y solamente está pensando en ser alimentado, pero no piensa en lo que está sufriendo o en las necesidades que pasa a aquel que lo alimenta. Por eso nuestra forma de pensar no debe ser egoísta, no solamente para con los que sirven, sino que nosotros como creyentes siempre debemos pensar en los demás. Debemos tener a los demás como importantes, superiores a nosotros mismos. Dice la Biblia que debemos amar a nuestro prójimo, y es más, debemos amar a nuestros enemigos. No solamente a los amigos, porque dice que eso lo hace cualquiera, pero el creyente está llamado a actuar de una forma no convencional y dar amor aún a aquel que no le está dando amor. Y esas son las invitaciones que tiene Pablo al respecto. Necesitamos ir madurando nuestra forma de pensar. No podemos seguir viviendo en un pensamiento de fantasía como tienen los niños. Los niños viven pensando ilusiones, pensando cosas que no son ciertas, fantasías, y a un niño le gusta vivir en ese estado de fantasía. ¿Por qué? Porque a muchos niños les gusta vivir así pensando cosas que no son reales y no les gusta ser confrontados con la realidad. Mis hijos regresando de la escuela quieren estar jugando y les dice uno, hay que hacer la tarea. Y dice, no, porque tenemos poco tiempo jugando. Ya estudiamos mucho, ahora queremos jugar. Un niño no piensa en lo que les conviene. Un niño quiere pensar solamente en la fantasía. Así que en cuanto a los que sirven en la casa del Señor, la iglesia debe ser consciente de que esos hombres han invertido su vida en el servicio del Señor y deben proporcionar de todo lo necesario para que Él pueda desenvolver su trabajo y para que tenga el sustento diario, no solamente suyo, sino también de su familia. Entonces, servir en las cosas del Señor no es un llamado a sufrir, como algunas personas creen. El pastor debe sufrir. ¿Por qué? Porque ese es su llamado. No son llamados a sufrir, son llamados a servir al Señor. Y entonces Pablo habla al respecto. Hay un cuarto pensamiento erróneo entre los corintios. Dice, en la iglesia de Corintios no estaban valorando la cena del Señor. Había una falta de respeto a las cosas de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 11. Voy a dar lectura de versos 20 al 22 del capítulo 11 de 1 Corintios. Dice de la siguiente manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no es para alabar. Algunos no estaban tomando con seriedad la cena del Señor, no veían la importancia de la cena. Simplemente veían la oportunidad de la glotonería y de la embriaguez. Llegaban y comían desmedidamente y se embriagaban desmedidamente. No esperaban que los otros hermanos llegaran a la participación de la cena. Ellos veían simplemente la oportunidad de proveerse para su alimento y para su bebida. Pero también hay quien se sentía con mayor privilegio por dar mayores aportaciones a la iglesia. Decía, pues yo tengo mayor privilegio y debo tomar y beber, comer y beber más que los otros que no tienen. Porque viene mi hermano, el cual no tiene nada en la mano, y viene sin nada que ofrecer en la iglesia, y toma y come, y entonces, ¿por qué él va a participar si no está proveyendo? Pensamientos egoístas, pensamientos erróneos, pensamientos ególatras, pensamientos de niños. Al fin y al cabo, un niño, hablando de un niño terrenal, no es culpable de cómo piensa, porque apenas está empezando a saber cómo le conviene comportarse. Está aprendiendo las normas de la vida, el reglamento de la casa, las leyes que rigen el país. En caso de una iglesia, cuando un recién convertido llega a una iglesia, apenas va a enfrentarse al mundo de la iglesia, a conocer los estatutos, las reglas, los mandamientos divinos, y tienen que aprender, ir aprendiendo. Pero conforme vamos pasando tiempo en la iglesia, no podemos seguir teniendo las mismas formas de pensar. Debemos cambiar nuestra mentalidad, y en este caso
darle respeto a las cosas que son espirituales. En la iglesia no podemos venir faltando al respeto al lugar que hemos reservado para adorar. Debemos tomar y darle el valor a las prácticas de la iglesia. No debemos valorar como cosa sencilla o cosa vana o cosa carente de importancia a las prácticas de la iglesia. Debemos conocer el motivo por el cual lo celebramos, en el caso de la cena, cuál es el motivo por el cual celebramos la cena y cómo debiera celebrarse. Nosotros debemos darle la importancia a ese evento, cosa que no estaba pasando con los corintios, porque lo tenían como poca cosa, lo tenían como una práctica cualquiera y lo veían como una oportunidad de comer y beber. Por eso, luego en los versos 23 al 26, Pablo explica cómo recibió él la práctica de la cena y cómo él la practica y la enseña. Pero de los versos 27 al 34 retoma la problemática. Dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o en otras palabras, muchos ya han muerto. Cuando nosotros venimos a participar en la cena del Señor, debemos meditar en la muerte, resurrección de Cristo. Debemos estar pensando en lo que Cristo hizo por nosotros y en el pecado que nosotros hemos hecho, por lo cual merecemos el castigo. Y de eso nos debe llevar a reflexionar en gratitud a Dios por ese amor tan grande que decidió dar a su Hijo para darnos vida eterna. Entonces, cuando nosotros venimos a la cena, no venimos a una práctica cualquiera, no venimos a un evento vano, un evento que puede posponerse para otro día, que no es importante, que no importa con qué actitud yo venga, total, es lo mismo. No, cuando venimos a participar de la cena, venimos reflexionando en la obra del Señor Jesucristo hecha a favor de nosotros. Nosotros debemos venir con una actitud adecuada. Pero para tener esa actitud adecuada debemos tener una mentalidad madura. Si no tenemos una mentalidad madura, no sabremos valorar aquel momento. Y tristemente, en algunas iglesias, a la hora de la participación de la cena, hay gente que está, entre los miembros que van a participar, hay gente que está cuchicheando, hay gente que se está riendo, hay gente que no está reflexionando en lo que está haciendo. Hay gente que se atreve a alzar la voz, a hablar como que si estuviese en el mercado, en un súper, y no le está dando a ese momento la calidad que merece, el respeto que merece. Algunos otros vienen y participan y se van igual de vacíos que cuando llegaron. No reflexionan en lo que Cristo ha hecho en su vida y se van igual que como llegaron. Y cuando nosotros participamos en la cena debemos reflexionar y debemos tener un corazón receptivo, pensando en lo que Cristo ha hecho. Debemos salir del templo meditando en lo que ha pasado, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Participar de la cena del Señor no es cualquier cosa. La mentalidad debe ir cambiando. Podríamos seguir viendo los demás capítulos de 1 y 2 de Corintios y vamos a encontrar muchas formas de pensar erróneas que tenían aquellos hermanos. Pero estos 4 ejemplos que hemos visto nos apuntan a que un niño solamente piensa en sí. Un niño es egoísta. Un niño, por naturaleza, solamente busca satisfacerse a sí mismo. Un niño, por naturaleza, no le gusta ser corregido. Nosotros, como niños, también a veces somos ignorantes. Ignorantes en cuanto a lo que nos conviene según Dios. Así que la invitación, y concluimos, es a que nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de razonar, de pensar, nuestra manera de discernir las cosas de Dios, deben reflejar que somos hijos de Dios. Debemos reflejar que somos creyentes que han alcanzado madurez. Conforme vamos pasando el tiempo en la iglesia, nuestra mente debe irse empapando de la palabra de Dios.
Nuestra mente debe ir adquiriendo el conocimiento necesario para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestra mente debe estar dispuesta a recibir consejo, a recibir instrucción. Debe estar dispuesta a desechar lo malo y adquirir lo bueno. El creyente debe mostrar una mente equilibrada. El creyente debe mostrar una mente madura. No es lo mismo, o no debe ser lo mismo, la forma en que piensa un infante, hablando terrenalmente, a la forma de que piensa una persona de 60, 70 años. El trayecto de vida, lo que han vivido, les lleva a pensar en el futuro. Les lleva a dar pasos más cuidadosos. Les lleva a escuchar. Nosotros creyentes no debemos ser niños. No debemos mantenernos con una actitud de niño, un pensamiento de niño. Nosotros debemos aprender a pensar en lo que nos conviene como hijos de Dios. Así que esa es la invitación, hermanos, a madurar también en nuestra forma de pensar. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos hablando acerca de que que el creyente debe aprender a no juzgar como niño, sino tener un juicio cada vez mejor de una persona madura en la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque nos ayudas en nuestras necesidades, Padre. Gracias porque tu palabra nos permite discernir, Padre, nos permite analizar lo que nos conviene, porque en tu palabra está contenida tu mente y podemos adquirirla y ponerla en nuestra mente. Gracias porque tu palabra puede empaparnos tanto, inundarnos tanto, que nuestra forma de pensar va cambiando poco a poco. Gracias por tu amor y misericordia. Y te pido que nos ayudes a descubrir aquellas áreas en nuestra vida donde todavía pensamos como niños. Y que tengamos esa madurez, esa fortaleza, Padre, para hacer un lado de nuestro razonamiento infantil e ir razonando como un hombre maduro en la fe, Padre. Ayúdanos cada día a madurar tanto en nuestra forma de hablar como también en nuestra forma de pensar. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.